7:33 de la mañana y hoy tenemos un tema un poquito complejo. Un poquito complicado. Sí, aquí está ya el doctor Carlos Francisco Fernández y su invitada, la doctora Sandra Herrera, psicóloga clínica, para hablar sobre las primeras parejas de los hijos. Yo todavía... ¿Cómo abordar eso? Me falta un es poquito para llegar a ese punto, pero sí creo que es complicado, ¿no? Es bien complejo, doctor. Le cedo la batuta para que hablemos de este tema importantísimo y que debemos hablarlo, pues, sin pelos en la lengua. Este tema, un saludo para su merced, Lina, por supuesto, para Aníbal y para todos. Este tema nos lo han pedido ustedes y por esa razón, pues, uno quisiera darse vacaciones un viernes y pues aquí estamos, tratando más o menos como con los expertos. Un tema que pareciera de viernes, pero no lo es. La primera, hay personas que nos han escrito con mucha angustia, porque no saben exactamente cómo manejar eso. Mamás que, por ejemplo, tienen que ver pues, que sus hijas o sus hijos se relacionan con personas que supuestamente ellos no están de acuerdo. Vienen las horas vienen los límites a las horas de la llegada, las salidas, y hay un tema muy difícil, muy difícil. Los cuartos que se comparten, los encierros a deshoras, y cómo se aborda ese tipo de temas dentro de un contexto familiar sin alterar la libertad y, por supuesto, la independencia que deben tener los hijos, pero también, pues, procurando que las cosas vayan dentro de ciertas condiciones de convivencia. Para hablar del tema, pues la doctora Sandra Herrera, nuestra psicóloga clínica de cabecera, y anoche cuando hablábamos del tema, ella me propuso otro tema. Me cambió el tema como 3 veces. No, mejor no. Sí, no, ese tema no. Por esa razón, yo insistí y vamos a hablar de eso. Doctora Sandra, bienvenida. Y la pregunta... Hace algún tiempo, en épocas pasadas mejor, a uno le decían en la casa no y era no. Sí. Usted llega a las 10 y a las 10 tocaba llegar. Usted, pues, no sé, incluso había mamás que decían no se junte con estas personas. E incluso ustedes ven, por ejemplo, en el Chavo que condicionaban ese tipo de cosas casi como una segregación. Y eso se cumplía. Los tiempos han cambiado, por supuesto. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿qué hacemos? Bueno, Carlos Francisco, es un tema difícil. Muy difícil. Porque yo considero que cuando uno tiene hijos, ¿sí? Sobre todo uno de mamá, es un poco posesivo, un poco protector, y para uno lo de uno es lo máximo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el sistema de creencias y el sistema de formación y disciplina con que tú formes a tus hijos. Yo creo que hay 3 pilares súper importantes para este tipo de situaciones. La primera es una comunicación clara desde siempre, dependiendo de la edad en que estén, dependiendo de sus necesidades, hablarles claro a los hijos. Segundo, no ser castradores. Nosotros venimos de una generación muy castradora, donde de alguna u otra forma, pues todo era un no, y eso tampoco está bien. Y tercero, saber también lo que uno ha formado, estructurado, y darle la oportunidad a los hijos que aprendan a decir que no. Eso es fácil, doctora, cuando se dice desde niños, desde que empiecen a hablar, desde que empiezan a caminar, pues hay que tener esa conversación y por supuesto ir poniendo los límites. Eso para quienes piensan ser papás y quienes tienen niños de cuna y de brazos en este momento. Pero también hay tíos. No, sí, pero en este momento los que están enfrentando el problema. Una mamá me escribe angustiadísima porque dice, mire, yo no sé qué hacer. Mi hija sale, yo me muero de la angustia, pues lo que pasa, etcétera. Se está juntando con gente que a mí no me parece, pero no le puedo decir porque inmediatamente se me pone en contra. Oposicional. Y yo no puedo hacer nada. Entonces, eso, ¿cómo no ser una mamá castradora, pero cómo no pasar, obviamente, por alto todos estos elementos de seguridad y de prevención que debemos o que se debe tener? Carlos Francisco, ahí hay 2 variables importantes. Una es la parte de los prejuicios de uno como padre,
o como tío o como No, abuelo. un segundo, excúseme, la interrumpo. Es que hoy en día todo lo de los papás es prejuicio. ¿Por qué razón? Porque hay unas diferencias generacionales muy amplias, como su merced lo dice, y resulta que aquí el problema es muy serio. Los papás, pues, consideran que no y todo les parece que no. Vamos a poner un ejemplo, el solo reggaetón ya de por sí es un motivo de disgusto. Pero entonces, en ese tema, por ejemplo, a la mamá que en este momento me está escribiendo con angustia y me dice, trátenme este tema, ¿qué hacemos? Bueno, yo le aconsejaría a ella, primero que todo, antes de decirle no, acérquese a los amigos, invítelos a la casa, conózcalos y sepa su hija con quién anda. Nosotros no podemos decirle a un hijo, no puedes salir con, no te conviene si no lo conocemos. Y hoy en día hay que atraer eso a nuestras casas, hay que conocer con quién están nuestros hijos. Pero si los hijos no le presentan a los amigos a los papás. Pero si el sistema de creencias de tu casa y el patrón de conducta y comportamental de tu familia es que debes traer a tus amigos, pues uno lo hace. Pero es que estamos en la Colombia, en la realidad. La Colombia es y esa. entonces el asunto es, los muchachos hoy en día no le presentan los amigos a los papás en los casos excepcionales, o mejor, digamos que en la mayoría sí, pero hay otros que no, y es justamente para los cuales estamos hablando. En las casas en las que todos los niños son bien portados y no sé qué, y tururú, para ellos no, pues ellos están en este momento en otro digamos, en otro paseo. Pero en este momento es esa angustia de estas personas. Por ejemplo, o el jovencito que llega con su compañera, con su amiga, con su novia, y se encierra en el cuarto y la familia no les puede decir nada. Por ejemplo, ¿eso cómo se maneja? Mira, yo creo que es un tema de comunicación y de relacionamiento en la familia. Hoy en día hay jóvenes muy oposicionales que no respetan la figura de autoridad. Y yo considero que así estemos en los centennials, en los millennials, en los que estemos, hay una estructura de autoridad en casa. Y esa estructura de autoridad no se puede derrumbar. Si se les derrumbó, pues... O nunca existió. O nunca existió. Es muy importante llamar al personaje, sentarnos a hablar y decirle los acuerdos negociables son estos y los no negociables son estos. Váyase. Ajá. Pero mira, es que ahí está el problema de nosotros hoy en día, de los papás modernos, y es que nos da miedo poner límites y nos da miedo la pérdida. ¿Sí? No importante. Tenemos que tener miedo a la pérdida. Si se va de la casa, ¿quién se friega? No. Mira, no, mire, en terapia, mira, no, eso es déjame muy hablar cierto. una cosa. Espérate un segundo. Eso es muy cierto en el asunto de que váyase, ¿sí? Pero es que las mamás son distintas. Mire, eso no es sino que el hijo esté empacando una maleta y ya entra en una angustia. La mayoría, eso. Lo que pasa es que el tema no es fácil. Entonces, no. El tema es muy difícil. No, el tema no es difícil, y más si uno es mamá, no es difícil, porque pues, en mi caso yo tengo hijos de 20 y 18. O sea, yo lo que quiero decirles es lo siguiente. Sí, pero es que su merced era psicóloga, es psicóloga. No, hombre, uno no es psicólogo en la casa. O sea, yo soy mamá. Pero sí tiene unas pautas. Yo soy médico, claro. Y si alguien se enferma, yo digo, mire, la barriga. Claro, no, estamos de acuerdo. Mira, digamos que hablándolo para todo el público, lo más importante es tener un canal de comunicación abierto con sus hijos. No lo rompan y no lo saquen. Si él empieza a manipular y a chantajear con que se va, pues va a llegar un momento, Carlos Francisco, que tú tienes que decir, bueno, decide. Sí, pero es que estamos pensando que son adolescentes grandes, que son de 17, 18. Pero ese es el problema. Estoy hablando de 14 años. Mire lo que me escribe una mamá. Ojo. Ok. Mire lo que me escribe. Estamos dice, de acuerdo ¿qué con hacemos? ¿Qué hacemos, sí, con la quedada en otras casas los fines de semana? Miren. Completico. No. Sí. Yo como psicóloga les digo, no es buena idea que sus hijos duerman fuera de la casa. Ay. Punto final. No. Sí, pero es que ese punto final... No. Mire,
O sea, si son menores de 18. Aquí para la persona que me vaya a escribir ahorita, porque hay un tipo que me llama y dice que no dejo hablar. Sí, es que resulta... Sí, no, pero es que yo me pongo... No, pues entonces hable usted, porque es que yo me estoy poniendo del lado de los papás que me están escribiendo. Y entonces el asunto concreto es que me dicen, mire, por favor, por eso trato más o menos de abordar en este poquito de espacio algunas cosas. La mamá que me dice, mire, es que mi hija se está quedando por fuera, la que me está escribiendo, se queda todo el fin de semana y yo no sé cómo decirle que no. Mira, por eso yo vuelvo y reitero lo siguiente, Carlos Francisco. Si tú vas a actuar con miedo como papá, no vas a saber qué decirle. Pero si tú tienes miedo, pero te fortaleces y la llamas y hablas con ella y le dices, oye, ven, el panorama es esto, ¿tú qué es lo que estás buscando? ¿Cuáles son tus intenciones? Hablo con ella, porque muchas veces asumimos y hacemos hipótesis que ni siquiera, por ejemplo, te la voy a poner clara, si te dice tu hijo que se va a quedar con la novia y no hacen nada. He hablado con ella y me dice que esa es mi vida, que esa es su vida. Bueno, ahí hay un tema súper importante y es que el relacionamiento de esa mamá con esa hija no ha sido basado en la confianza y en creer en su hija. Pero es que así son muchos pues hogares. Claro, es que mira, la cantidad de papás que no creen en sus hijos es el 90%. Y cuando uno no cree en sus hijos, los hijos empiezan a tener comportamientos evitativos, no se quedan, a aislarse. Mira, este tema no es fácil. No es fácil y por esa razón yo entendí, anoche discutíamos, igual, yo le decía, llevémoslo y pongámoslo, no vamos a concluir aquí, pero sí pautas. Lina. Bueno, doctor, otro tema que yo creo que preocupa mucho es la sexualidad y el inicio de la sexualidad. Los niños de 13, 12, 14, muchos inician antes. Y la pregunta es, si yo permito que mi hija o mi hijo, porque en esto no hay que pues ponerle machismos al asunto, inicie una relación emocional con un amigo, con su primer novio a los 13 años, por ejemplo, ¿cómo hago para abordar estos temas de la sexualidad? ¿De qué manera puedo yo guiar a esa persona para que ojalá no inicie tan pronto o tenga la madurez para hacerlo? ¿Cuál es la edad para hacerlo? Pero Lina, mire, yo me iba a deslizar por ahí, pero es que hay otro tema que también está tocándose acá, y es cuando las personas, los hijos, empiezan a tener relaciones cercanas con personas del mismo sexo. O sea, ese asunto es terriblemente difícil y yo creo que sí tenemos que poner esto sobre el tapete, porque primero está, pues obviamente, respetar la libertad de los jóvenes, por supuesto entenderlos, pero también que los papás asuman ese tipo de elementos que sin duda tienen unas diferencias de generación que hay que tratar de cerrar. Esas brechas hay que cerrarlas, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Mira, el tema de la sexualidad y el tema este. Yo creo que hay un punto súper importante y es el tema de hablar mucho de cómo relacionarnos. No sabemos si la relación de nuestro hijo es hetero o es homo, ¿sí? Pero sí hay que saber cómo relacionarnos. Y creo que el relacionamiento de pareja arranca desde la afectividad y la amistad. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros como padres demos unas pautas desde 8 años, 9 años, hoy en día la preadolescencia arranca a los 9, la autoestimulación arranca a los 9 años, ¿sí? Yo creo que es muy importante hablarle a nuestros hijos de alguna forma certera, orientada a partir de las necesidades que ellos tienen y ahí mirar qué es lo que necesitan ellos. Pero yo sí les recomiendo que si sus hijos quieren empezar una sexualidad a los 12 años, tratemos de tenerla hablándoles, orientándolos, porque de verdad todavía no estamos ni completamente desarrollados, ni emocionalmente, ni físicamente. Eso está muy bien, doctora Sandra, y obviamente estamos, pues, digamos, para aquellos que pueden, digamos, entrar en ese diálogo, entrar en esas pautas, digamos que eso sería lo ideal. Pero, por supuesto, aquí traemos en los temas de la gente a la que le está angustiando el problema
en este momento. Voy a decir, por ejemplo, a las mamás que en este momento nos escriben, por ejemplo, a esta señora que dice, psicólogo, no lo puedo llevar, o sea, porque no es un problema de psicólogo. No, es de orientación. Es de orientación. Entonces, pero ¿quién habla? Y la mamá ya no encontró el puente. ¿Quién sería? Mira, yo creo que es importante que sea que vivan con sus papás unidos o no, los dos papás estén ahí. Si no hay papá, pues mamá asume los dos roles, y si no hay mamá, el papá. Pero es muy importante identificar cuál es la necesidad que tiene su hijo y recurrir al profesional adecuado para poder tener un mejor desenlace. Porque si mi hija arranca una sexualidad temprana, pues lo primero que yo tengo que hacer es llevarla al médico, al ginecólogo. Mire el tema. Por ejemplo, nos escribe Ana Oliva y dice, no estoy de acuerdo con usted, doctor. Pues yo no estoy diciendo que los niños se queden o no se queden. Yo estoy preguntando lo que preguntan las mamás. Pero me dice, yo no dejaba quedar a mis hijos fuera de la casa. No para las empillamadas que se inventaron. Eso es muy peligroso. Están nuestros hijos en formación, ahora mis hijos mayores de 30 me lo agradecen. Claro, pero es que sus hijos, Ana Oliva, tienen más de 30. Estamos hablando de una generación ahora que es diferente. No estoy diciendo que los hijos tengan que quedarse fuera ni nada, estoy poniendo los temas aquí porque pues sé que el tema no es fácil. Muchas gracias a Ana Oliva y a todas las personas que en este momento nos escriben. ¿Sabe qué? ¿Qué? ¿Vamos a continuar en la puja sobre los temas, sí o no? No. Bueno, nada. entonces, Cada venga, uno le digo, vamos a hacer una segunda parte de este tema. Ok. Hablando específicamente sobre sexualidad. ¿Le parece? Perfecto. Chévere. La sexualidad temprana y obviamente todo ese elemento. Porque es que hay gente, por ejemplo, me dice, no, yo le compro condones a mi hijo y se los dejo ahí sobre la mesa. Sí, pero bueno, y en fin, todo ese asunto hay que tocarlo como corresponde. ¿Le parece? Sí, y hablamos es un tema muy delicado porque es el bienestar de todos. de todos. Pues así es, como si estuviéramos en la sala de la casa, un tema que ustedes nos piden, nosotros pues simplemente lo ponemos de la mano de los expertos. Aquí pues a veces nos toca jugar el papel que no quisiéramos, y es tratar los puntos como corresponden. Para las personas que nos motivan, que nos impulsan y que nos envían sus preguntas y sus inquietudes, pues por supuesto, a quien me está preguntando por la tendinitis de Eckerbein, ya pues hablaremos de eso. ¿Y eso qué? La tendinitis que da después de la sexualidad temprana. Ok. Yo no sabía. De cuando acá estos temas a veces quedan por fuera simplemente de los elementos de cultura y que tienen necesariamente que tocarse en las escuelas, en los colegios, obviamente en todos estos componentes de relación interpersonal que tienen necesariamente que fortalecerse dentro del marco de esto que llamamos sociedad. No, y la selectividad de con quién, no. Es que empiezan a temprana edad y se enloquecen. ¿Y eso qué pasa? No hay amor propio. Hablamos en 8 días. Ok. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.